tipo de métrica para llegar a esa conclusión de que se va a descontar 13 millones porque se cumplió? Bueno, las certificaciones no las hemos recibido, o sea, por eso se mantiene cerrada la reserva establecida, pero entendemos que, y le voy a dar el caso de OGP, esta ley antes era un 20%. Las compras que se hacen en OGP pues son mayormente a pequeños negocios. En el caso particular de su agencia... Pasa con muchas agencias, aún con otras. O sea, no tengo la data empírica, pero sí lo que esperamos que ocurra por conversaciones que hemos tenido con jefes de agencia es que puedan cumplir. En casos en particular, Departamento de Salud, Departamento de Corrección, la misma carta circular que establece la reserva establece un mecanismo para pedir que se libere esa reserva, porque por los productos o compras particulares de medicamentos, además que ellos hacen, pues no van a poder cumplir. En la próxima página es una continuación de esa primera tabla, pero ya con las demás agencias. La diferencia entre la primera y la segunda es que aquí se presenta casi al final de la tabla la reserva presupuestaria de 200 millones. Tenemos que establecer que esa reserva presupuestaria hasta el momento se está usando, o sea, ha usado parte para los 2 millones que se transfieren mensualmente a la Junta según establecido por promesa. Así que ahí partimos de la premisa de que el gasto total serán 26 millones. 2 millones mensuales, la ley entra en vigor en junio y desde esa fecha se está la transferencia a una cuenta separada. Así que lo que estamos diciendo aquí en resumen es que se espera, con la información que tenemos hoy, esto obviamente puede cambiar para un lado o para otro, pero con la información que tenemos hoy, que en este presupuesto los gastos no excedan la cantidad presupuestada y que termine con un balance de 141 si somos extremadamente conservadores y no usamos la liberación de la reserva, o un balance mayor si liberamos la reserva, que al considerar otras agencias el balance es casi de 18 millones. Lo próximo, ya con esto nos acercamos a otra parte que la cubre el secretario, es la ley 66. La ley 66 establecía una Director, con permiso. Sí. Volviendo al momentito de la página 56, tiene el gasto acumulado al 30 de septiembre, ¿correcto? Correcto. Y tiene el proyectado al 30 de junio del 17. ¿Pudiese proveer el gasto proyectado al 31 de diciembre de este año? Los analistas de OGP y las agencias pues, lo podrían hacer, no es tratado, o sea, no es un informe que esté, pero se pudiese proveer. Sí. Se podría hacer, o sea, va a tomar un poco de tiempo, pero se puede hacer. Yo realmente es mirarlo, o sea, exacto, es romperlo. Exacto. O sea, pero no es algo que quiero decir que no es algo que ya está hecho, o sea, pero sí se hace, se puede. No, pero el secretario nos dijo que habían hecho una distribución en gastos 40 y pico a 50 y pico %, que me imagino que lo que está mirando es el gasto de este presupuesto. Bueno, en el caso del gasto, eso es el punto de vista de los recaudos. Desde el punto de vista del gasto, pues saben que hay una ley que establece que en este año pues se gasta el 50% de los gastos operacionales, o sea que no necesariamente se compone igual. De hecho, es un 52 cuando usted toma en consideración el bono de Navidad que cae en el primer año, pues la distribución no es exactamente 50-50, pero siempre se menciona la ley de 50-50, pero podemos proveer esa información sin problemas mayores. En cuanto al gasto de educación, mencionaste que le atribuye principalmente a educación especial. Veo que son prácticamente 100 millones de dólares el gasto proyectado versus el presupuestado. Ahí está principalmente esa... Hay partidas que tienen que ver con educación especial que obviamente pues no necesariamente se pueden prever todas al principio del año durante el presupuesto. Hay también unas correcciones de gasto contra fondos federales y contra otras fuentes, con otros fondos. Y eso es lo que permite que el déficit que bien menciona Luis de 102 millones baje a 49. Sí.
En cuanto a la ley 66, pues vemos las dos partidas principales de ahorros que había que establecer con la ley 66, el gasto por servicios profesionales y comprados, y el gasto por... Perdóneme que le interrumpa, que Sí. tuve que hacer un momentito. En la proyección de gasto consolidado, en esa proyección no me estoy claro si ya lo pedimos, el gasto anual, el desembolso anual que realiza el Departamento de Hacienda por año fiscal, ya se le solicitó al secretario de Hacienda. Sí, nosotros pedimos eso. Sí. Sí, lo pedimos. El total de desembolso, ¿cómo compagina, si sabe, en términos generales, no exactitud, cómo compagina el gasto total, el desembolso total de Hacienda con los números del presupuesto según aparece ponle, el presupuesto 25.000 millones y el desembolso total que hace Hacienda un año? El presupuesto consolidado de 25.000 incluye agencias que no fluyen por el TSA, ¿verdad? Aquellos que sí. De lo que fluye, como decía ayer en el macro, por la cuenta mía por la cuenta de Hacienda entran 17.000 millones, Fondo general son 9.1 nada más. La diferencia son los fondos especiales estos y los fondos federales. Habría que hacer el ejercicio de atrás para adelante, coger los 17.000 millones, quitarle fondos federales, quitarle los fondos especiales, a ver cuánto se queda de... Pero del presupuesto como tal, lo que son gastos fijos, sí nosotros lo transferimos periódicamente. Lo que son otros gastos que no podemos, o sea, que las agencias monitorean cuando es que procesan los pagos, pues entonces ahí es que puede haber un desfase entre lo que está presupuestado y cuando impacta la cuenta de cash. Por eso, pero ustedes se dan cuenta a la medida que tienen que emitir un pago que no cuentan con el líquido, y entonces ahí ven cuánto es la deficiencia en caja al final del año, en caja. Sí, al final del año y al final del día también, o sea, Sí, es al un final del proceso año, diario. sí. Pero como estoy buscando el número macro, pues al final del año usted ve una deficiencia en caja vis a vis los comprobantes que tiene para emitir un pago y el dinero que tiene en la cuenta de banco. Correcto. Bueno, sí, al final del año, o sea, yo no tengo banco que me pague sobre giro, así que no puedo ver un balance negativo. Siempre tengo un balance positivo, pero sí puedo ver quién me lo financió, ¿verdad? Sí. Por eso, y ahí es, por ejemplo, de donde usted puede hacer una proyección, como la del memo a que hice referencia ayer, de los 3.500 millones en caja que no iba a estar disponible. Exacto. Ok. ¿Eso ustedes lo hacen periódicamente o es únicamente a fin de año cuando hacen una reconciliación? ¿Cómo lo van viendo? Nosotros monitoreamos la caja del secretario a diario y como mencioné anteriormente, cuando se hace la proyección de flujo de efectivo a principios de año se toma en consideración la proyección de recaudos del área de asuntos económicos de Hacienda en términos del Fondo General y lo que es el presupuesto aprobado. También se toma en consideración pagos que llevamos arrastrando de años anteriores, entre otras consideraciones como lo son el fondos federales, fondos especiales y demás. Sí, Pero nosotros hacemos proyecciones semanales y mensuales hasta junio 30 y eso lo refrescamos periódicamente. Todos los días se evalúa lo que nosotros tenemos en caja, en el balance de la cuenta, versus los pagos que ya tenemos, como quien dice, listos para desembolsar. Con esto, por donde voy es lo siguiente. El día de ayer discutimos y una información que fue validada por ustedes y que el Tesoro nos había brindado ya, de unos mecanismos de brindar liquidez que han utilizado por espacio del año fiscal para subsanar esa deficiencia en cash. Entre ellos el reintegro, aguantar el reintegro, los suplidores, aguantar los suplidores, los adelantos del sistema de retiro, entre otros mecanismos. La pregunta mía va: ¿cómo se toma la decisión de decir vamos a usar este mecanismo ahora? ¿En qué momento? Tiempo y espacio. Bueno, a principios de año se hace, como le mencioné anteriormente, lo que es la proyección. Si durante el transcurso del año hay algún ajuste, ya sea porque los ingresos no son suficientes o porque los gastos son más, pues entonces se van tomando las medidas según estén disponibles. Por ejemplo,
Comenzando el año fiscal anterior, pues se tuvo que buscar la alternativa de que los trans fueran intragubernamentales, porque ya sabíamos que no íbamos a poder obtener los 1.2, 1.5 billones que se obtenían anteriormente. Pero realmente, como quien dice, se han buscado las últimas alternativas de liquidez que el gobierno tenía disponibles. Sí, no estoy entrando los méritos de la alternativa. No, es que como no son muchas. En tiempo y en espacio, por ejemplo, ¿en qué momento es que se decide, pues mira, estamos cortos de caja tanta cantidad, pues aguántame estos suplidores y vamos a utilizar este mecanismo? O ahora estamos cortos en caja, aguántame estos reintegros, que entonces voy a bregar con esto. O estamos cortos acá, adelanta del sistema de retiro acá, o es on the go, o hay una planificación. Cuando hacemos la proyección, que se refresca básicamente semanalmente, se dice en las próximas semanas cuántos reintegros puedo sacar, en las próximas semanas cuántos van a ser los pagos a suplidores, y eso es como un acordeón. ¿Cómo van los recaudos? Los recaudos van bastante bien. ¿Hay algo en el panorama que nos señale que los recaudos se van a caer? No. Entonces, en esa proyección, ya tú sabes, por ejemplo, ya Jaime me dice, pues mira, para el mes de diciembre hay tanto proyectado en reintegro, a menos que pase algo. Para el mes de diciembre hay tanto para el pago de suplidores, y se proyecta así. Pues lo que miran es lo que sobra, entonces de ahí miro lo que se puede sacar. Sí. Okay, y entonces, así que ya voy entendiendo el modo operandi. Eso lo que quiero entender es el mecanismo. O sea, de lo que sobra, entonces yo destino una partida para aquí, otra para aquí, otra para aquí. ¿Hay una prioridad específica o es lo que esté disponible? Hay prioridades específicas, como le mencionaba la compañera esta mañana, hay unas guías establecidas que establecen cuál es el orden de prioridad que le tenemos que dar a los diferentes desembolsos, y eso es lo que nosotros utilizamos para tomar, para tomar las decisiones de qué se paga a diario. Muy bien. Nos va a proveer esa Sí. regla. Muy bien. De hecho, están disponibles en internet, pero se las hacemos llegar. Están disponibles. Es una carta circular. Eso te iba a preguntar, ¿es una carta circular? Es una carta circular de regla de contabilidad documento central. público? Así que está disponible en la página de internet del Departamento de Hacienda. Gracias. Yo quería hacer otra interrogante. ¿Cómo se contabilizó el clawback? ¿Cuánto generó el clawback? Yo creo que sí. Vamos a la parte de liquidez, que es ahora mismo, Vamos. se contestan todas Termino estas la página preguntas. 59 y vamos a ese Sí, tema. porque si no, ya vamos a haber acabado mi discusión de liquidez antes de que Luis acabe la de él. Lo vas a ver en la 66. La parte de la página 59 presenta los dos componentes principales de la I-66, que es la reducción en servicios profesionales, que era un 10%, y en nómina de confianza, que era un 20%. La ley establecía que el 10% se compara con el 14% versus el de nómina, que era con el 12%. Y podemos ver que de forma consolidada, como mencioné ayer, hay agencias que cumplieron, y es una de las informaciones que se les voy a entregar. Hay agencias que cumplieron parcialmente y otras que no cumplieron, pero en el consolidado, la reducción en lo que son servicios comprados y profesionales fue de un 36%, y en el caso de confianza de un 26%. Hago la salvedad, porque es una pregunta que alguien va a hacer muy inteligentemente. Esto es de el gobierno completo, no es comparable con el Fondo General. O sea, la reducción del Fondo General está también incluida en esta página 59. ¿Tenemos el detalle de cuánto fue del Fondo General? Están los informes que hace cada agencia. Podríamos determinarlo basado por cada agencia, sí, o sea, estaría la partida de cada agencia. Pero en la medida que no las haga llegar, porque la realidad es que hemos estado separando lo que es Fondo General de la totalidad del gobierno para ciertas áreas. A mí me gustaría saber cuál es la reducción efectiva en el Fondo General, no tomando en cuenta cosas que son ajenas al Fondo General. Sí, lo vemos. En este en particular, el propósito de esta era presentarles el resultado de I-66
pero en términos de gasto lo vimos. La pregunta es cuánto en particular es de confianza del Fondo General. Tengo que ver con mi gente de OGP cuán rápido podemos entregar. Y los servicios profesionales también, para ambas partidas. A mí me gustaría saber los gastos por servicios profesionales, cuánto de estos es una reducción en el Fondo General, y los gastos de nómina y de confianza, cuánto es específicamente del Fondo General, no de las corporaciones públicas ni nada para el estilo, del Fondo General. Servicios profesionales, pues es mucho más sencillo porque está en las gráficas anteriores. En las gráficas anteriores mencionamos o presentamos el Fondo General, la nómina, no específicamente confianza. Ese es el punto que habría que buscarlo. Pues si no la puede hacer llegar, para tener ese detalle. Seguro. Añadiendo a lo que dice el licenciado Orona, y similar a las preguntas que hice para la ocasión anterior, el desglose para saber si la reducción se debe en que hubo una reducción en cuanto al salario que recibían esas personas o es que se contrató menos personas de confianza. Por eso, pero para la reducción, ¿de dónde surge? Le vamos a estar haciendo llegar hoy, que es parte de los requisitos de información que se hicieron ayer, el detalle de cada una de las agencias y cuál es la cantidad. O sea, si en adición a eso quieren otra información, pues nos dejan saber. De igual forma, si utilizaron otro mecanismo de transacción de personal, como por ejemplo destacar algún empleado de regular de una agencia en algún puesto de confianza en otro para ahorrarse el impacto, pues también que se pueda ver en el desglose que nos hagan. Le vamos a hacer llegar el desglose que tenemos y pues podemos ver entonces exactamente qué otra información necesitan desde el punto de vista de si es que se destacó otra persona en confianza, pues tenemos que entonces mirarlo con las agencias, pero lo trabajamos. Gracias. Presumo que en la tabla donde dice gasto de nómina de confianza, ahí no contempla Asamblea Legislativa No, la ley 66 excluye a la Asamblea, igual que excluye a la Oficina del Contralor. Pero la base de gasto mensual excluye también. Sí, o sea, la base se excluye en ambos lados de la cancha. Okay. Bueno, vamos con la liquidez. Perdona que interrumpa. Y tenemos, OGP tiene una certificación de cumplimiento con el 50% del gasto agencia por agencia, como requiere la ley. No, el presupuesto se contabiliza el 50%. Una certificación de la agencia que ha cumplido con ese 50% o que va a cumplir a diciembre, no la tenemos. ¿Y OGP no tiene un control ahí? El control es la forma en que se reconoce o se contabiliza el presupuesto. El presupuesto se contabiliza el 50% en el primer semestre, que sería de julio a diciembre, y la diferencia de enero a junio. O sea que el control está en los gastos operacionales pero es que esta mañana estábamos comentando que en muchas ocasiones los jefes de agencia se exceden en el gasto. Yo creo que la pregunta del licenciado Sánchez baja los más hechos de se te asignó el 50%, pero ¿cuál es el control para asegurarse de que no gaste más del 50%? Mi mejor recuerdo es que dijimos, y de hecho el secretario de Justicia dio un ejemplo, que hay ocasiones en que los jefes de agencia, o puede haber ocasiones que se excedan. Yo no diría que la mayor parte se exceden, pero el control es ese, o sea, pero fuera, o sea, si alguien en una agencia... ¿Ah? ¿Es cuál? El control que puede establecer OGP junto con el Departamento de Hacienda, desde el punto de vista de contabilidad central, es decir, pues mira, tienes $100, te contabilizo solamente 50. Lo que dice la licenciada puede ocurrir. Que no salen cheques si, como en el ejemplo de los fondos especiales, se acabaron los chavos, no salen cheques. Si tienes un contrato y era de 60,000, por decir un número, y la partida era de 50, pues no lo puedes entrar por 60. No va a llegar al punto ni de generar el cheque. No lo puedes esa es entrar. la pregunta. Sí. El sistema no permite que se genere el cheque, ni siquiera que se entre la factura. O sea que si el jefe de agencia se excedió, pues se quedó sin dinero. Si el jefe de agencia se excedió, se quedó sin dinero. Lo que también quiero decir es que no es una regla, ¿sabes? Esta mañana se mencionó. Si la pregunta es, ¿eso puede pasar? Sí. ¿Pasa frecuentemente? No. Pero sí puede pasar. De igual forma, en las tablas que aparecen en la gráfica que aparece en la página 59, empezarlas en el 2012 y en la de
No, confianza, Bueno, falta el 2013. En el 59 es que antes de eso, ok. o sea, esto compara y lo que hace es que Pero ¿y mira el por qué uno cumplimiento. empieza? Pues entonces los años, Así- no sé si es un error. No, es que así está establecida la ley, o sea, pero compara el 14, la base es el 14 para una partida y el 12 para la otra. Déjame, Me falta el 13. Pues en mi copia. tengo que mirarlo, o sea, pero realmente Sí, que brinca un año. Ajá, falta Brincó del 12 al 14. Verifique porque por lo Lo menos verifico. falta un año. Debe haber algo. Pero Ok, tampoco- pero que tampoco aquí estaba vigente faltaría el entonces el 12, 12. que esa es la Lo que hicieron. Entendí ahora. Ok. Sí. Gracias. Bueno, la situación de liquidez ¿verdad? Ha sido un problema porque nos enfrentamos con un gobierno que ha sido, podemos generalizar en ambas administraciones, irresponsable fiscalmente por décadas, corriendo operaciones highly leverage, bien dependientes de financiamiento. En el camino esas herramientas de financiamiento van menguando hasta que casi se eliminan. El Banco Nacional, el BGF, pues está seriamente comprometido. Nos elimina otra de las herramientas de financiamiento. Y entonces nos encontramos en la situación que hemos estado en el pasado año y medio con unas herramientas bien menguadas. Las cuentas del secretario, que eran como 600 y pico de cuentas, por décadas siempre estuvieron en BGF. Se movieron en abril. Se movieron no, porque el balance que yo tenía yo lo dejé en BGF. Yo empecé a depositar de abril en adelante en la banca privada. El balance que estaba, pues lo dejé allí, para no afectar la liquidez del banco. Como hemos dicho del pasado día y medio, lo que llamamos el TSA, Treasury Single Account, ahí captura lo que decíamos ahorita de los 17,000 y pico de billones, 9 y pico fondos general, 2 y pico fondos especiales, 5 y pico, de los 6 y pico que decía Jason, el 80 y pico %, que son casi 5 por la cuenta del TSA, y sumar los 17. En términos de desembolso, desde ahí se desembolsa desde la nómina hasta lo que está, hasta lo de la fórmula, lo de la UPI se desembolsa de ahí, lo de los pensionados, servicio de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gran cuenta del gobierno. Desde el punto de vista, estoy en la 63, y esto nos hemos hablado también el pasado día y medio, pues tradicionalmente en la operación del gobierno, que era una operación que corría tradicionalmente con exceso de gastos sobre ingresos y highly leverage, pues habían unas herramientas, sí. Pregunto, secretario, para fondos federales, ayer escuchábamos unas preocupaciones que había expresado el gobierno federal. Ahora mismo, ¿sigue siendo un single account donde se están depositando los fondos federales, o sea, en la banca privada, o se están depositando en una cuenta? Quisiera aclarar sobre el tema. Los depósitos que están en el BGF de fondos federales no corresponden al gobierno central, a lo que consideramos las agencias. Como mencioné ahorita, el Cash Management Act le aplica al gobierno central, por tanto que es como actualmente como 93% de reembolso. En el caso del BGF, los depósitos son de uno de los SRA, que son los Water Pollution Funds, que son unos fondos manejados directamente por el BGF, son una subsidiaria del BGF, los cuales están siendo cuestionados, los cuales han tenido las indicaciones del gobierno federal, así que no son fondos del gobierno central, sino son en sí de subsidiarias o corporaciones públicas. Desde el punto de vista del tesorero, ¿verdad? Manejando en el día a día la liquidez, pues uno tiene una serie de problemas a que se enfrenta. Hay dos que son de temporal, de estacionalidad, ¿verdad? De las estaciones del año. Como decíamos, yo creo que ayer en algún momento, esta mañana, el cash que entra al Fondo General no entra 50-50, ¿verdad? Y además de que no entra 50-50, parece un electrocardiograma, como entra. Y el pico grande es en abril, que es la fecha de la erradicación del individuo. Además de eso, hay un efecto de estacionalidad también durante el mes. Los primeros 10 días del mes son los peores días, porque no hay ningún due date. El primer due date es el día 10, que es IBU de los muelles.
De ahí entonces viene el día 15 que es duda y del 20 que es IBU al de tal. Los primeros 10 días tienden a ser bien difíciles, por eso si ustedes piden las proyecciones de cash flow y ven el balance a fin de mes, van a ver unos balances bien altos, porque yo trato de acabar en lo alto para manejar la sequía de los primeros 10 días, porque el día 11-12 ya tengo que estar manejando la nómina y tengo que estar bien consciente de esa temporalidad, porque esos primeros 10 días eso es una sequía. Están bien cargados del día 11 en adelante. Otro de los problemas que tiene que manejar el tesorero, pues el exceso. Los ingresos fluyen de una forma, las agencias gastan por otro lado, me piden cheque, y ese mismatch, pues obviamente es la batalla del día a día de cuando desembolso, como explicábamos ahorita. Otros problemas son los fondos especiales, como decíamos ahorita, cuando menos tú te esperas, sale un fondo especial que estaba aprobado hace 8 años y alguien empieza a girar contra él y te requiere desembolso. O sea, todas esas situaciones antes se manejaban con una diversidad de herramientas, ¿verdad? Deuda a largo plazo, la línea de crédito de BGF, los trans. En la página 65, los trans que tradicionalmente se hacían con la banca privada han ido evolucionando en 2 dimensiones en cuanto a cantidad y en cuanto a quién me presta los chavos. En vez de ser 1.200, 1.300 millones, ahora son 400, y en vez de ser con la banca privada, ahora es intramural, como dicen, ¿verdad? Entre nosotros mismos. Estoy sacando dinero de un bolsillo para meterlo en otro. Ese dinero se paga intereses. El año pasado, el trans del año pasado, pedimos 400 millones y pagamos 422. Hubo 22 millones de intereses. El problema principal con los trans es que tienes que repagarlo, ¿verdad? Coges 800 mil millones de pesos en julio, te da para maniobrar durante el año, pero en abril, mayo y junio, cuando se te acaban, tienes que repagarlo. ¿Ves? Es un mecanismo útil, pero útil en la medida que lo usas para la temporalidad. Si lo usas para otras cosas, te estás disparando en el pie, ¿verdad? Y a través de los años, los trans, para lo que se han usado es para pagar los reintegros, para pagar los suplidores. Esos 22 millones fueron los que no se sacaron del presupuesto. Sí. De hecho, este año también va a ser una cantidad menor, porque la cantidad que se estimaba para este presupuesto era 24, pero los trans realmente empezaron en septiembre, así que pues el costo de ese dinero va a ser menor. Sí, vamos hacia atrás, ¿verdad? Porque estaba hablando de los trans y le salté a la 65. Si vamos a la 64, que esta gráfica la discutimos ayer y ustedes me pidieron que la ampliara. Sí, porque lo que sucede es que aquí se puede visualizar el financiamiento deficitario a través de COFINA adicional línea de crédito, pero ahora sabemos que se ha estado financiando de otra manera. Como dijiste hace un minuto, internamente cogiendo de un bolsillo, pasándolo para otro. Sí. Lo que pasa es que el financiamiento intraaño de reintegros, cuando se acaba el año, el efecto siempre es cero, porque tú los reintegros los ibas a pagar, ¿verdad? Es cuestión de si lo pagas en julio, agosto y septiembre, o lo pagas en diciembre, enero y febrero. Pero equivale a una cantidad de dinero que se utilizó, que era para esos fines, pero se utilizó por esto, por el momento, para atrasar un poco y pagar un poco más adelante. Cierto, pero es un financiamiento que usaste más para la temporalidad, no en términos de financiar el déficit. Cuando financias el déficit, es un financiamiento más a mediano y largo plazo. Pero eso cuando va a la banca, pero ciertamente está financiando un déficit porque no tiene el líquido. Sí, lo que te digo es que es un poco parecido a los reintegros, son como el trans. Eventualmente lo vas a tener que pagar antes que se acabe el año, ¿verdad? Así que por más, es tanto nadar para morir en la orilla, los puedes diferir, pero al final de cuentas los tienes que pagar. No estás moviendo reintegros de un año para otro. Pero vamos a tratar de hacer un estimado de lo que está subsanado. Sí, de cuánto el año pasado nosotros acabamos de pagar los reintegros, año pasado fiscal, estoy hablando de calendario, nosotros acabamos de pagar los reintegros en marzo de este año calendario. Por eso decía ahorita que a diciembre 31 del 15 yo debía 315 millones de pesos en reintegro.
Por eso fue que los acabé pagando casi en abril. Porque esos 315 se había utilizado en el flujo de efectivo intraaño para financiar tu déficit. Este año, pues ahora debo 140, debo estar en 20, 25 a final del año. O sea que en términos de usar los reintegros como mecanismo, este año los he usado menos porque voy a estar acabando con los reintegros 3 o 4 meses antes, pero lo he seguido usando versus el timing tradicional, como yo mencionaba, que los trans usaban para pagar los reintegros, los pagaban en julio y agosto. Ahora pues este año los vamos a acabar en diciembre. Porque el año pasado, porque también el presupuesto de cierta manera es menor de una manera ficticia porque no contempla pago del servicio de la deuda. Parte, si a la pregunta típica de si no he pagado el servicio de la deuda, hice el clawback, hice la moratoria. No, me refiero estrictamente al efecto de que has podido liberar un poco mejor porque el presupuesto no contempla el pago del servicio de la deuda y es artificialmente más pequeño. Sí, no, exacto. A lo que iba es que lo he podido pagar más aceleradamente porque el dinero que se ha liberado por ese tipo de cosas. Sí, porque se eliminó el pago del servicio de la deuda, pues, el presupuesto es artificialmente más pequeño y por ende has podido limpiar un poco el aspecto de los digo, además la cosa real de efectivo del clawback, de la moratoria, que son dineros que no he utilizado, eso me ha dado un alivio y me ha permitido pagar los reintegros con más celeridad. Igual que vamos a ver ahorita que los pagos a suplidores, que en esta época, en diciembre 31 del año pasado, estaba como en $1.5 billion, debe acabar como en $1 billón a diciembre 31 de este año. Y eso me lo ha permitido, pues, porque hice el clawback, porque hice la moratoria, hice una serie de gestiones que han liberado cash y me han permitido esos mecanismos de financiamiento, que son los suplidores y los reintegros, usarlos en menos magnitud. Pues la 64... La línea de crédito del Fondo del Seguro del Estado se saltó, esa que se utilizó Nosotros con el fondo hemos hecho 3 tipos de transacciones. Dividendos especiales, eso pues no hay que repagarlo. Un préstamo a largo plazo, que se ve... aquí está, en el 2015. Aquí está. Dice línea de crédito, pero es una línea de crédito a largo plazo. Sí, que son esos 102. Y los trans, los 400 millones de trans que hemos sacado, ha sido entre ACA, Sinod y Fondo. El año pasado y este. En el agregado 400 millones cada año. Pues esa gráfica 64 la vamos a ampliar según la solicitaron. De alguna manera se contabiliza, o cómo se está contabilizando ahora mismo, lo que es la deuda por concepto de clawback, lo que es la deuda por concepto de... El trans al fondo se pagó. El año pasado sí se paga, se pagó. Que se coge. ¿Se volvió a tomar? Ok. Julio y agosto y se paga en... Pues, entonces, el clawback, ¿cómo lo están contabilizando para efectos... Contable. Sí. ¿Cómo se...? ¿Aparece contemplado de manera presupuestaria? ¿No se contempla como una transacción interna? ¿Está fuera de los libros? ¿Cómo lo hacen? Respecto a eso, es un poquito técnico. Se reconocen libros esa transacción. Términos presupuestarios, pues hay que venir unas opiniones legales de si el gobierno tiene que devolver ese dinero o no, pues yo desconozco. Pero no aparece, para esos efectos, en este presupuesto no aparece. ¿En el presupuesto? No, o sea, presupuestariamente no. O sea que esa partida de 300 millones de dólares de clawback, eso no aparece. En libros, como mencioné, pero el presupuesto contablemente no. Sí, o sea que eso es un ingreso que se está contemplando, pero no se reconoce como un gasto para efecto del presupuesto, pero sí para efecto contable. Contablemente se reconoce exactamente. Sí, que es a lo que yo voy, que aquí hay un déficit. ¿Sabes? Lo que pasa es que lo están desviando de otras vías contables. Pero fantástico, seguimos. Entonces, hablando de clawback, que no recuerdo si fue William o fue Luis Geraldo, que me estaba hablando ahorita de lo de clawback, que hice referencia al slide 66,
Pues llegamos al 66, quisiera que Jaime lo comentara sobre él. La orden ejecutiva de CLOVAC se firma a finales de noviembre del año calendario 2015. El dinero 66. Orden ejecutiva número 046, si no me equivoco, 046, creo que es. 2015. 30 de noviembre de 2015. Sí. Gracias. Los fondos que entraron a la cuenta, que fueron depositados en una cuenta aparte, porque son fondos restrictos para el pago de deuda, fueron... ¿Están en la banca privada? Sí, pero lo voy a dividir en tres partes, porque lo que ingresó a la cuenta durante el mes de diciembre del año calendario pasado se utilizó para el pago de los intereses de los GO del pasado enero. No fue suficiente para cubrir la totalidad, por lo que se utilizaron aproximadamente 164, que era la totalidad de lo que había en la cuenta, y la diferencia salió de la cuenta operacional del secretario. De enero a marzo, esos fondos que recibíamos de CLOVAC se depositaban en una cuenta aparte que teníamos en el BGF, porque ahí era donde estaban todas las cuentas del secretario. Esos fondos están sujetos a las órdenes ejecutivas que establecen una orden de pago prioritario de pagos prioritarios del GDB, o sea que eso ya está sujeto a otras disposiciones. ¿Y esa está aparte? ¿Cómo? ¿Y esa está aparte? Sí, esos son los 144 que están en la cajita roja. Entonces, los 146 que están en una cuenta aparte en el Banco Popular, están disponibles en el Banco Popular en una cuenta aparte que se llama CLOVAC. Como fondo restricto para el pago de la deuda constitucional. Correcto. Correcto. Ahora bien, a diferencia de CLOVAC, los fondos de moratoria que han entrado a la cuenta del secretario, esto contempla lo que ha ingresado a la cuenta del 1 de julio a finales de septiembre de este año fiscal, son aproximadamente unos 200 millones, y esos fondos se han estado utilizando para los pagos que mencionábamos anteriormente. Financiamiento de operaciones. Correcto, y una de las medidas que estábamos hablando hace unos minutos, que utiliza el gobierno, porque pues no podemos permitir que la cuenta se vaya en negativo, es aguantar algunos pagos a suplidores y demás. O sea, esto es una práctica que viene de años atrás. O sea, al finalizar el año fiscal 2012 teníamos aproximadamente 100 millones en cheques impresos en el Departamento de Hacienda, y ahora tenemos aproximadamente 160. Lo nuevo es que se hizo con los fondos del CLOVAC, que eso no se había hecho en el pasado. Y con los reintegros, porque antes teníamos los trans para pagarlo y pues ahora hemos tenido que tomar otras medidas. Ahora bien, importante recalcar que ahora por primera vez en mucho tiempo hemos estado pagando en suplidores más de lo que se está emitiendo en cheques. O sea que hemos logrado disminuir lo que es el pago que nosotros le debemos a suplidores sustancialmente durante los pasados 4 meses. Nosotros comenzamos... Gracias a que no le estamos pagando los reintegros y estamos tomando las demás medidas. Digo, gracias a la moratoria y demás medidas. Y gracias al CLOVAC, y gracias a que el presupuesto no contempla pago de servicio a la deuda, y gracias a que es artificialmente menor. Que no se está pagando la deuda. Al CLOVAC no, porque el CLOVAC está restricto para el pago de la deuda y eso no lo podemos utilizar. ¿Algún tipo de CLOVAC? Porque el que se hace después de la moratoria, eso es CLOVAC. Nosotros le llamamos CLOVAC a lo que es producto de la orden ejecutiva del año pasado hasta junio 30. Correcto. Y los fondos productos de moratoria, los que son productos de la ley 21, que fueron objeto... no, más que eso, porque hay más fondos en moratoria que los fondos que estuvieron en CLOVAC. Y yo creo que con eso, si tienen alguna pregunta sobre este Hay un slide. número 4 como un footnote. ¿Falta el footnote o el número 4 está de más? Es el número, en realidad es el 3. Es un typo, disculpen. Secretario, ¿y qué mecanismo estamos utilizando para que este dinero que iba dirigido antes a un pago de deuda específico, que primero utilizamos el mecanismo de CLOVAC, ahora lo hacemos por la ley de moratoria, ese dinero que retomamos, que le quitamos a un acreedor, ¿cuál es la medida o la prioridad de pago que estamos utilizando? ¿Tenemos alguna manera de determinar lo que son gastos esenciales o simplemente se están pagando todos los gastos operacionales sin hacer una distinción de unos y otros? Bueno, ese dinero se funde dentro de la cuenta, y entonces dentro de la cuenta pues usamos el orden de prioridades
Por eso que se aplica para todos los fondos. Que no no hay hacemos una subdeterminación para el uso de eso. Bueno, el Departamento de Hacienda realmente no tiene facultad legal para determinar que un pago sencillamente no se va a hacer una vez incurrido por la agencia. O sea, eso ya pasa por un proceso de legislación, ya sea porque está en un fondo especial, porque está contemplado en el presupuesto y demás. Nosotros lo que hacemos es que priorizamos en los pagos en el orden establecido en la carta circular que le mencionamos anteriormente, sí, dándole prioridad de educación, salud, seguridad y otros gastos operacionales. Sí, quiero aclarar aquí para Record, las agencias, todas las agencias del gobierno, sus áreas de finanzas, las 120 agencias, tienen acceso o al sistema de contabilidad central o a los sistemas separados. Las agencias son las que procesan los pagos, las que revisan las facturas, las que entran en contrato. Las agencias hacen todo ese proceso. Las agencias son las que le dan hasta la aprobación para que se emita el cheque. El sistema automáticamente emite el cheque 7 días después que esa agencia, el director de finanzas de esa agencia, por eso en el caso de educación, después que la región en Bayamón, por decir una, la aprueban en Bayamón, luego se emite una transacción electrónica, ¿verdad?, que llega al Departamento de Hacienda, al sistema de contabilidad, donde lo único que hace el Departamento de Hacienda es imprimir un cheque, ¿ok? Las agencias, lo mismo que establece la carta circular, la de las disposiciones de la guía, las agencias, según está establecido en la carta circular de la guía, lo que nos certifican que esos gastos que ellos están pidiendo, el cheque que se imprimió, cumple con las disposiciones de la carta circular, son servicios esenciales, porque nosotros lo único que tenemos es un simple cheque a nombre de X persona o a nombre de X compañía, pero quien determina si es servicio esencial, si es cuál es el propósito de ese desembolso, es la agencia. Hacienda simplemente es la chequera, y quiero hacer esa distinción claramente. Gracias. Sí, no, y le agradezco por la respuesta del día de hoy, porque esa precisamente era la base de la molestia mía de ayer. Aquí sí hay unos mecanismos que se han utilizado para girar unas deudas, para cubrir un déficit que no están contemplados en términos presupuestarios, pero que sí lo tienen en términos contables. Que ya declararon que sí, no me tiene que contestar. Lo que quiero llegar es que esas son las cosas que afectan nuestra credibilidad para afuera. Y hoy más que nunca tenemos que trabajar con el aspecto de transparencia. Y por eso es que le agradezco que hoy hayan sido más responsivos en ese sentido y podamos discutir los temas como son. Se lo agradezco. Comentario mío. Continuamos. Vamos a la 67 para ver cómo fueron las medidas que se incurrieron en el año 15-16. Sí, básicamente el slide 67 lo que hace es hacer una reconciliación de lo que fue el flujo de efectivo durante el año fiscal 2016. Van a ver que nosotros comenzamos el año fiscal con un balance en la cuenta operacional del gobierno de 14 millones. Esto fue el 1 de julio del 15. Y eso fue luego del pago de los GOs del 1 de julio. En ese momento todavía teníamos algo de línea de crédito del GDB que básicamente nos dio un respiro para poder cubrir gastos como nómina y otros servicios, pero realmente fue bastante difícil, como verán aquí. Empezamos con 300 ese año, ustedes lo bajaron a 125 y después a 0. Comenzamos con 14 millones en la cuenta del secretario y teníamos sobre 500 millones en cheques impresos listos para pagar de suplidores en el Departamento de Hacienda. Sí, en el 2015. O sea que cumplimos con el pago de los GOs. Eso es el 2015. Sí. Sí, cumplimos con el pago de los GOs, pero lo cierto es que teníamos un montón de pagos atrasados de suplidores y de reintegros. Y eso fue producto de la pérdida del crédito, que obligó entonces a el pago inmediato de gran parte de la deuda. De múltiples factores económicos que incidieron en que la situación... No, pero factores económicos pueden incidir sobre la fluctuación de los recaudos, etcétera. Pero estamos hablando claramente de que aquí se perdió el crédito, y cuando se perdió el crédito obviamente no había dónde obtener financiamiento. No había a largo plazo, no había trans, no había... Correcto. Ok.
El efecto neto antes del servicio de la deuda fueron unos 933, entre líneas de crédito y trans recibimos otros 676 millones adicionales. Luego van a haber algunas transacciones como fue, no teníamos suficiente balance al finalizar el año fiscal 2015 como para completar el pago de los trans de ese año, por lo que se corrió y se pagó a principios del año fiscal 2016. Y a finales del año fiscal 2016 también se tuvo que pagar el trans que se tomó prestado a principios de ese fue un trans que cruzó de un año a otro. Correcto. El pago. Lo cogí en un año y lo tuve que pagar en el otro, porque no tenía... Correcto. En resumen, luego de todas esas transacciones, terminamos con un balance en la caja del secretario de 244 millones. Y 250 se quedaron en BGF de la cuenta operacional. 250 millones en la cuenta operacional del secretario se quedaron en el BGF, por lo que el remanente, que son 244, es lo que teníamos disponible en el balance de la cuenta que en ese momento estaba en la banca privada. Sí, vamos con la 68. Aquí también falta los adelantos del sistema de retiro. Bueno, lo que pasa es que, lo podemos desglosar mes a mes y lo van a ver en la información que le vamos a proveer. Yo lo tengo aquí del Tesoro, yo lo tengo. Sí, lo que pasa es que cuando acabó el año, retiro me debía a mí. Sí. Cuando se hace el cuadre al finalizar el año fiscal, aún con las transferencias periódicas que nosotros estuvimos recibiendo durante el año fiscal, los sistemas de retiro todavía no debían. A pesar de yo haber mejorado el pareo, recuerda que ayer mencionábamos que antes Hacienda pagaba 6 meses o el año completo, después el retiro me reembolsaba, que se mejoró el pareo para que fuera más contemporáneo. A pesar de eso, cuando se acaba el 15, el retiro me debía 100 y pico millones. ¿Y cómo compara eso con la cantidad que el gobierno le debe por razón de el Annual Additional Contribution? Vamos, que se lo pudiera aclarar bien fácil. Los sistemas de retiro son unos sistemas maduros, tienen más pensionados que las personas activas. La deficiencia anual del sistema de retiro del central solamente fluctúa entre 700 a 800 millones. Sí, pero es que voy por parte. Espérate, es que para no perdernos, porque tenemos que aprovechar el tiempo. La pregunta del licenciado Sánchez es sencillo. ¿Cómo compara el neto, lo que le debía al sistema de retiro a final del año, con lo que ustedes le deben al sistema de retiro? Es una explicación que no tiene nada que ver con la pregunta. Lo que necesito es cómo compagina la deficiencia, lo que el secretario acaba de decir que le debía al sistema de retiro, con lo que el gobierno le debe al sistema de retiro. El balance de las aportaciones adicionales que se debían eran mayor que lo que yo me debía. O sea que no le, entonces efecto no le debía nada al departamento. Que el efecto neto es que ustedes le debían a retiro en esta situación de compensación. Por dos canales diferentes. En el neto de esas dos, sí. Sí, pero aplica la figura de compensación de empleo directo aquí. Así que la realidad es que, y de hecho, quiera, le siguieron sacando más dinero. No los pagaron. Entonces, se hizo una transferencia. Se hizo un offset. Sí. Se hizo una compensación, como estamos hablando. Se hizo una transferencia luego de finalizar el año fiscal. ¿De quién a quién? ¿Ellos nos pagaron firme? Sí, de retiro a nosotros. O sea que el 16 que no... Pero de Hacienda todavía no ha salido la deficiencia que se le debe a... Lo que pasa es que eso es una cuestión presupuestaria. Nosotros en Hacienda no podemos... pero aquí no estamos echando culpa. Estamos buscando cuál es el panorama. Para mí el panorama. Inmaterial, si la culpa es de Hacienda o de GP, es una cuestión de qué tenemos. Ayer aclaramos, que las cantidades que se debieron haber hecho fueron ajustadas, que no se hizo. O sea, el primer año eran 120 millones, que no se hicieron, 140 millones. No se hicieron. No se hicieron. 120 ahora que no se han hecho. Eso fue creciendo. Este año hay 150. Pero obviamente, pues sí, o sea, la cantidad de los pagos que había que hacer no se hicieron. Y esa cifra es 120 millones. ¿Estás seguro que no es mayor para cumplir con la ley, para llegar al $1 billón? Bueno, el primer año eran 120, 140 millones, 120, mal no recuerdo. Al no hacerse, pues el déficit actuarial sigue creciendo. Si vemos el impacto de todos esos pagos que por asuntos presupuestarios, la razón que sea, no se hicieron, pues hoy, si hubiese que hacer la aportación, es mucho mayor de los 120. Por eso. Así que por ende, Retiro no le debía nada a Hacienda. Hacienda todavía le debe mucho más a Retiro. Desde el punto de vista práctico, sí.
Ok, gracias. Desde el punto de vista técnico, pues esa asignación se arrastró al canceló. año próximo. 68. En el slide 68 van a ver cómo comenzamos el año fiscal 2017. Como le mencionaba anteriormente, comenzamos con un balance de unos 244 millones. Los números que aparecen aquí son actuales hasta el 30 de septiembre y lo que es prospectivo pues es una proyección. Se proyecta que de junio a febrero va a haber un flujo neto de efectivo de negativo 141, por lo que el balance que se espera tener en la cuenta a febrero son unos 104 millones. En ese momento es que expira la ley de moratoria, por lo que refleja esta gráfica es el impacto de lo que sería el pago del servicio a la deuda en ese momento. Nos iríamos en negativo 1.3 billones aproximadamente. Luego de marzo a junio hay un flujo neto de efectivo de unos negativos 33 millones y unos pagos adicionales de deudas y otros de 934 millones, lo que nos dejaría con un balance negativo de unos 2 billones aproximadamente. En la cajita de abajo pueden ver que creo que va a la pregunta que estaba haciendo el compañero Sánchez. Si en ese momento también hubiese que repagar lo que ha sido el dinero de CLOVAC y demás, pues entonces esa deficiencia ascendería a unos 3 billones. O sea que ahí falta incluir lo que no se pagó en el pasado. Estamos viendo Está incluido. Básicamente ahí tienen todo. Está incluido. Si quiere, lo tenemos el desglose si lo quisieran. Sí. Si quisieran. Pero entonces lo que me están diciendo es que es casi 1.000 millones en los ingresos de CLOVAC, deuda PSC, AFI y AFCA. No, ¿me permite qué? ¿Cuál fue la pregunta? Me perdí. ¿Cuáles son los que Estoy están ahí? leyendo textualmente lo que dice el fondo. Lo que pasa es que ahí vencería, por ejemplo, lo que es el servicio a la deuda de lo que se supone que se pagara el 1 de julio pasado, pero también al finalizar este año fiscal, pues tendría que también está incluido lo que sería el pago de intereses de GO que se supone que se pague en enero, y también está incluido lo que es el pago de GO que se supone que se pague a finales del año fiscal. O sea que ahí básicamente está incluido lo que sería el vencimiento de todas estas deudas. Pero inclusive las que se supone que se pagaran de junio a diciembre. Están todas ahí incluidas. En los 1.3 básicamente... Esto es lo que está- mira es deuda. Sí, en el Esta 1... tabla lo que mira solamente es deuda. Bueno, el impacto de la deuda en la cuenta operacional. Claro. Este Sí. va a ser el impacto de la deuda en la cuenta operacional. Sí. Y Sí. la cuenta operacional ya cuenta con otros déficits por otras razones. bueno, en No realidad... déficit, porque, por ejemplo, si tú miras los déficits de años anteriores, desde el punto de vista práctico, yo no tengo facturas ni del 2013, de 2014 y de 2015 pendientes de pagar. O sea, esos déficits ya se comieron el cash de la cuenta. Ya, esos déficits ayudaron a erosionar la cuenta. O sea que no es correcto tú decir, pues, deben los déficits de los pasados 4 años, porque ese cash se quemó ya. Ya está O sea, embedded, yo no Pero tengo facturas. me va a de- quemar cash de este presupuesto. De este presupuesto. O sea, Pero tiene- el que pero tiene una deficiencia me lo- encajada. me lo ha quemado incluso en este presupuesto. Sí. y- Me ha quemado ingresos de este presupuesto. Voy a- Sí. Al, final, del día, Cash, al sí. final del día voy a tener una necesidad de cash por presupuestos pasados, así que yo no puedo dejar de ver los presupuestos pasados porque tengo un efecto es que en mi eso- ingreso. En ese, este. presupuesto pasado ya te quemaron el cash. Por eso. Porque Pero ya entonces, yo no tengo facturas pendientes viejas para pagar. La y pregunta- al final del la día voy a pregunta- tener un problema de ingreso. Ya está built De in cash. ahí en La esos pregunta es tres si meses. con 3 millones, 3 pero mil... la pregunta es, ¿esto es únicamente en cuanto a lo que es debt service? El efecto del No debt service. contempla déficit en caja actual que ya tienes. No, esto es Puramente debt service. sobreponiéndole a la cuenta operacional el efecto del debt service. Sin contar la deficiencia en caja que ya tienes. tiene. Por ejemplo, los payables que tengo no están ahí. Por eso, o sea, la pregunta es... Yo estimo que sean Eso 1 billón lo- de pesos a diciembre 31. Habría que sumárselo a eso. Más otras deficiencias que en caja tú vas viendo y puedes proyectar. Bueno, depende de la fecha que quiera hacer el cómputo. Si lo hago a diciembre 31, si lo hago... Sí, Sí, depende si el- del periodo. Si el gobierno de Puerto Rico, déjame ser más específica, si el Fondo General y los fondos especiales
y se fueran a tratar de poner al día a junio 30 del 2017, ¿cuánto dinero necesitarían? Pues tendría que coger este número y pagarle y sumarle el monto de las cuentas a pagar al 30 de junio. ¿Qué son? Más o menos $1.000 millones. Parece como un billón. Más o menos $1.000 millones, exactamente. A junio 2017. Si buscamos la historia y proyectando el último número que tenemos a septiembre, el último número de septiembre estaba fluctuando, a septiembre 30 fluctúa en los $1.000 millones. Y eso incluye también reintegros y suplidores. Eso ya incluye. Reintegro ya está incluido completo aquí. Incluye cheques en bóveda, incluye reintegros, incluye. Se nos podría hacer una gráfica, y yo entiendo la gráfica que se limita a lo que va a ser el efecto sobre el presupuesto operacional de la deuda. Los demás payables, como ustedes los proyectan a junio 30 del 2017. Sí, ahí está proyecciones. Yo tengo proyecciones por años fiscales, también existen. Claro, esto asume pago del payable mensual, porque el payable es un revolving. Por eso es que mejor proyectarlo a junio 30, porque lo llevas hasta el final de lo que va a ser el presupuesto. Entonces, la 69, cogimos que lo que queremos resaltar es que varios documentos oficiales desde desde Commonwealth Report, Estado Financiero, pues esta administración ha estado señalando que en el panorama se veían claramente unos problemas de liquidez, que a menos que se reactivara la economía no íbamos a poder pagar las deudas. De hecho, el Estado Financiero del 14 que salió con un going concern en el contexto de Estado Financiero de gobierno diferente al de la privada, que el going concern es que no vas a existir. En el caso de gobierno, lo que significa es que no vas a poder saldar tus deudas as they become due. Esa es la definición de going concern en los estados financieros del gobierno. Del 14 salió así, del 15 no hay razón por la cual no salgan así. Casi todas las entidades, las unidades componentes salieron así. Yo quería resaltar era eso, que nosotros hemos estado dando las señales continuamente de que esto se avecinaba. Ese es mi último slide. Gracias, secretario. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Gracias, secretario. ¿No? Gracias, secretario. Sí, hemos concluido los trabajos durante el día de hoy. Mañana AFAF lo que hace es precisamente esta información, la provincia AFAF. Nosotros no hemos hecho emisiones y el modelo financiero que ya se le entregó está trabajando. Tal vez lo podemos colocar para una fecha específica. Nos gustaría tener una presentación de la entidad, ¿verdad?, creada, lo que se ha hecho. Nos gustaría entrar más a la operación de la AFAF. Muy bien. Sí. Así que si lo podemos colocar, usted va a estar todos los días aquí, así que es más fácil. En un break lo miramos. Antes de concluir, presidente, quisiera una última cuestión de un poquito poder aclarar mejor algunas decisiones. El gobernador acaba de anunciar que no va a revisar el plan fiscal. Esa determinación él la anunció en estos días. Las recomendaciones que este equipo le ha hecho al gobernador es a esos fines, que no se debe revisar el plan fiscal y que se debe mantener como está de parte del secretario de Hacienda.